Muy bien, vamos a ver lo básico de geometría. Ok, aquí tenemos algunas definiciones muy sencillas acerca de geometría. Primero, ¿qué cosa entendemos por una recta? La recta es uno de los temas más importantes en geometría euclidiana. Hay dos tipos de geometría que vamos a ver en este curso. La geometría euclidiana o geometría plana, euclidiana, y la geometría analítica. ¿De acuerdo? La diferencia es que la geometría analítica es una combinación de álgebra más geometría. Esa sería la geometría analítica. Y la euclidiana se conoce también como geometría plana o básica. Y eso es lo que vamos a enfocar nuestra atención en este curso. Muy bien. Entonces, la geometría básica, tenemos que considerar que un punto es un lugar del espacio, simplemente. Ese es un punto. Aquí hay otro punto. Un punto puede ser simplemente un lugar, por ejemplo, donde comienza esta línea. Ahí ese es un punto. El punto A es un vértice, eso es un punto. Los vértices son puntos y generalmente en geometría los vértices o puntos se denotan con una letra mayúscula, como por ejemplo A o B. Esos son los puntos. Podemos considerar que una línea, cualquier línea está formada por un conjunto de puntos. Por ejemplo, una línea curva es como una fila de puntos que no están organizados. ¿Por qué? Porque es como si avanzaran en diferentes direcciones. Imagínate como una fila cuando van a comprar los boletos del cine. Por ejemplo, unas personas caminan hacia un lugar, otros caminan hacia el otro y se desorganiza la fila, ¿no? En cambio, una línea recta es una línea, un conjunto de puntos, pero que sí están organizados todos los puntos, como si todos avanzaran en una sola dirección, como una fila de soldados o de policías. Los soldados los organizan para que siempre mantengan la misma distancia, para que todos avancen en una sola dirección. Muy bien, entonces esa es la diferencia, el orden, ¿de acuerdo? Hay dos conceptos muy sencillos en geometría. Uno es el concepto de lugar geométrico o figura. Una figura es un lugar geométrico, ¿de acuerdo? Es una figura, un conjunto de puntos, todos son conjuntos. Y el otro es el concepto de dimensión. ¿Qué entendemos por dimensión? Los ejes, ¿de acuerdo? Hay tres ejes conocidos. El eje X, que es una dimensión. El eje Y, que sería otra dimensión. Ahí hablamos de dos dimensiones, en un plano. Y tres dimensiones es cuando ya es en el espacio tridimensional. Todos los objetos que nos rodean, las personas, los espacios en donde vivimos, todo esto tiene tres dimensiones. Entonces sería el eje Z. El eje Z sería la tercera dimensión, que atraviesa la pantalla desde enfrente, desde nosotros, hacia el fondo, hacia atrás de la pantalla. Eso sería el eje Z. Entonces tenemos tres dimensiones espaciales. ¿Qué es lo que vemos en la diferencia entre una línea recta y una línea curva? Lo que vemos en la línea curva y la línea recta es que la línea curva ocupa dos dimensiones. Una línea curva es una figura geométrica o lugar geométrico de dos dimensiones, porque se le puede medir qué tan ancho es y qué tan alto es. Un lugar geométrico de forma curva tiene dos dimensiones, tiene el X y Y. En cambio, una recta solamente tiene una dimensión. O está en el eje X, o está en el eje Y, o está en el eje Z, o es oblicua, es decir, que atraviesa diferentes ejes, pero, pero solo se le puede medir qué tan larga es la línea. No puedes medir o determinar qué tan ancha es la línea, porque no es posible, o sea, es decir, no tiene algo de ancho. En cambio, la línea curva sí. Bien, muy bien, excelente, espero que se entienda esto, está muy sencillo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un segmento de recta y una recta? La recta tiene dos extremos que se encuentran en el infinito, o sea que los extremos de la recta no los puedes ubicar porque están en los infinitos. En cambio, los extremos de un segmento de recta son puntos establecidos, como vértices, ¿de acuerdo? Extremos del segmento de recta tienen un principio y un fin que están bien determinados. Y existe algo intermedio entre un segmento y una recta que se llama semirrecta. Una semirrecta tiene un principio, pero no sabes dónde está el final. Tiene un vértice, que es el punto inicial, lo ubicas fácilmente, pero tiene un segundo vértice, el cual se encuentra en el infinito. No lo puedes ver, está en algún lugar en el infinito. Muy bien. Eso se llama semirrecta, ¿de acuerdo? Una semirrecta. Muy bien, continuamos.
Aquí estábamos hablando acerca de las dimensiones. Observa cómo las figuras tridimensionales ya están ocupando la tercera dimensión del espacio, es decir, el eje Z. No solo el eje X y el Y, sino el Z. Este es un plano que tiene solamente dos dimensiones. Las figuras de dos dimensiones, como por ejemplo los triángulos o los cuadrados, se les pueden medir dos cosas, que son el perímetro y el área. El perímetro es la suma de las longitudes de todos sus segmentos, o sea, es decir, de los lados. Lo que miden las longitudes de todos los lados se suma y esto nos da el perímetro. Y el área es la comparación, una medida comparativa entre una unidad de área, que en este caso sería, por ejemplo, el centímetro cuadrado o el metro cuadrado. Esa es nuestra unidad de área en comparación con la figura que queremos medir. Por ejemplo, esta figura que está aquí, este cuadrado, al calcular el área, lo que queremos saber es cuántos cuadritos amarillos pueden caber dentro del área azul o la superficie azul. Eso es el área. Hay algo, en física, cuando lleguemos a física, vamos a ver que hay dos tipos de mediciones: medición directa y medición indirecta. La medición directa quiere decir la medición que se realiza directamente con un instrumento y el observador. Por ejemplo, tú puedes medir la longitud de los segmentos del triángulo. Por ejemplo, puedes tomar tu regla y con tu regla puedes medir cuánto mide desde el punto A hasta el punto B mediante una medición directa. Pero para calcular el área casi siempre utilizamos fórmulas. Es decir, es muy difícil suponer que vas a medir el área de esta figura tomando 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos y ir contando los cuadritos, cuántos cuadritos caben dentro del área o superficie azul, cuántos centímetros cuadrados caben en esta superficie azul. No lo haces de forma directa, lo haces mediante una fórmula. Eso se llama medición indirecta. Base por altura. En el caso del cuadrado, su fórmula sería base por altura. Dice suma de todas las unidades cuadradas que contiene la superficie de una figura. Eso es el área. Y el área es una medición indirecta. Y ni se diga el volumen. El volumen siempre va a ser una medición indirecta, porque en el volumen tú vas a calcular, por ejemplo, en las figuras de 3 dimensiones que vimos en el ejemplo anterior, en la diapositiva anterior, aquí, las figuras de 3 dimensiones tienes que calcular el volumen, es decir, por ejemplo, para el caso del cubo, en el caso del cubo, el volumen lo medirías como la multiplicación de arista por arista por arista, o sea, arista al cubo. Por ejemplo, si la arista mide 3, la otra también mide 3 y la otra también mide 3, entonces el volumen del cubo sería igual a arista elevado al cubo, y entonces sería 3 elevado al cubo igual a 27, 3 por 3, 9 por 3, 27 unidades cúbicas, ¿de acuerdo? Unidades cúbicas. Muy bien. Estamos grabando porque creo que se interrumpió un poquito la conexión a internet. Entonces, pero queda grabado. Muy bien. Continuamos. Cada una de las figuras tiene su propia fórmula. Por ejemplo, no es lo mismo calcular el volumen de un cubo que calcular el volumen de una pirámide o de un cilindro o de una esfera. Cada una tiene su propia fórmula y todas ellas son mediciones indirectas. Muy bien, esto lo vamos a ver después con más detalle, pero una circunferencia tiene varias líneas y puntos notables. ¿Cuáles son esas líneas notables y puntos notables? El punto más importante de la circunferencia es un punto que ni siquiera pertenece a la circunferencia, es el centro. Este punto que estoy remarcando es el centro, y decimos que la circunferencia es el lugar geométrico de los puntos que equidistan del punto fijo llamado centro en una unidad fija llamada radio. Equidistan quiere decir que están a la misma distancia. Entonces, estos puntos que forman la circunferencia, todos estos puntos están a la misma distancia del centro. Por ejemplo, estos puntos que estoy remarcando forman parte de la línea curva llamada circunferencia. La línea curva es la circunferencia. El círculo es la figura completa, o sea que incluye tanto la circunferencia como el área interior. Entonces, el círculo sería prácticamente toda esta figura, incluyendo su centro y su circunferencia. Ahora, ¿qué entendemos por una tangente? Una recta tangente quiere decir una recta que toca la circunferencia en un solo punto. Aquí está el punto de tangencia. Es el punto en donde la recta tangente toca a la circunferencia. No digo corta porque no la corta, solo la toca en un punto. De hecho, la palabra tangencia o tangencial quiere decir que lo toca. Tangente quiere decir tocar, ¿sí? Entonces lo toca a la circunferencia en un solo punto.
En cambio, la recta secante corta a la circunferencia en dos puntos, que serían este punto de aquí y este otro punto. Esa es una recta secante. La recta secante, que también se le llama transversal, las rectas transversales o secantes cortan a la circunferencia en dos puntos. Esa es una recta secante. Recordemos que la diferencia entre recta y segmento es que el segmento conocemos sus dos extremos, ¿no? La recta secante en realidad es infinita, o sea, se prolonga hasta el infinito. Igual pasa con la recta tangente, se prolonga hasta el infinito. Pero la cuerda es algo muy parecido a la secante, porque la cuerda toca la circunferencia, la corta en dos puntos. Pero la cuerda es un segmento comprendido dentro de la circunferencia, que toca dos de sus puntos de la circunferencia. ¿Correcto? Entonces, la cuerda se puede decir que es como un fragmento de la recta secante. Una cuerda toca la circunferencia en dos de esos puntos y discurre por el interior del área del círculo. Muy bien. Hay una cuerda especial que se llama el diámetro. El diámetro discurre, o sea, quiere decir que transita por el centro de la circunferencia. Toca el centro de la circunferencia. Es una cuerda porque toca dos puntos de la circunferencia, pero además corta el centro de la circunferencia. Un diámetro está compuesto por dos radios. Recordemos que el radio es la distancia constante que hay desde el centro hacia cualquier punto de la circunferencia. Eso se llama el radio. Muy bien, entonces todos estos son segmentos notables de la circunferencia. Después vamos a ver con más detalle esto. Muy bien, continuamos. Vamos a ver la clasificación de los ángulos, ¿correcto? Los ángulos se pueden clasificar de acuerdo a la comparación con el ángulo recto. El ángulo recto es el de 90 grados. Ese es un ángulo recto de 90 grados. Decimos que cuando un ángulo tiene 90 grados se llama ángulo recto. Un ángulo que es mayor de 90 grados se llama ángulo obtuso. Aquí nos dice que es mayor de 90, pero menor de 180. Mayor de 90, pero menor de 180. Eso sería un ángulo obtuso. Por ejemplo, 135. Es un ejemplo de ángulo obtuso. Un ángulo agudo tiene un valor que va desde 0 hasta 90. ¿De acuerdo? Desde 0 a 90. O sea que es menor de 90, pero que va de 0 a 90. Eso sería un ángulo agudo. Por ejemplo, 45 grados. Un ángulo agudo. Entendemos como ángulo llano el ángulo de 180 grados exactamente. Ángulo llano, 180 grados. O sea, la mitad de una circunferencia. Entendemos como un ángulo cóncavo, que también se le llama ángulo entrante. El ángulo cóncavo o ángulo entrante es aquel que mide más de 180 pero menos de 360. Es un ángulo cóncavo o entrante. Por ejemplo, un ángulo de 190, de 200, ángulo entrante. Un ángulo perigonal es una circunferencia completa, prácticamente, o sea, 360 grados. Eso es un ángulo perigonal. Muy bien, excelente. Los triángulos se pueden clasificar de diferentes formas. Por ejemplo, podemos clasificar los triángulos de acuerdo a sus ángulos. Si está presente un ángulo recto, un ángulo de 90, se llama triángulo rectángulo. Pero si está presente un ángulo mayor de 90, es obtusángulo. Tiene un ángulo obtuso. No puede tener más de un ángulo obtuso, sería imposible. Un acutángulo es aquel que tiene sus tres ángulos agudos. Triángulo octángulo, triángulo obtusángulo y triángulo rectángulo. Esa es la clasificación de los triángulos por los ángulos. Pero también se pueden clasificar por sus lados. Los triángulos, por ejemplo, si tiene sus tres lados iguales se llama equilátero. Dos lados iguales con uno diferente se llama isósceles. Y si los tres lados son distintos, entonces se llama triángulo escaleno. Hay una combinación, o que se pueden sobrelapar, se pueden encimar las dos clasificaciones. Por ejemplo, de triángulo rectángulo puede haber rectángulo asociado con isósceles y rectángulo asociado con escaleno, lo que nos da como resultado el triángulo rectángulo isósceles y el triángulo rectángulo escaleno. ¿Qué quiere decir un triángulo rectángulo isósceles? Que tiene dos lados iguales, este, y tiene un lado diferente, pero tiene un ángulo de 90 grados. Por eso es triángulo rectángulo isósceles. Y triángulo rectángulo escaleno, que tiene sus tres lados distintos, pero además tiene un ángulo recto, ángulo de 90 grados. Vamos a ver los pares de ángulos. Se dice pares de ángulos porque son dos ángulos que están juntos en una misma figura. Por ejemplo,
Si juntamos un ángulo de 150 grados y un ángulo de 30 grados, nos damos cuenta que la suma nos da 180 grados. Si la suma de dos ángulos es 180 grados, entonces se llaman ángulos suplementarios. No tienen por qué estar juntos, no es necesario. Pueden estar juntos. Se llama adyacentes suplementarios cuando están juntos y además la suma nos da 180. Por ejemplo, aquí vemos los dos ángulos juntos compartiendo un mismo segmento. Uno de sus segmentos, el rojo, es común para los dos ángulos. En este caso se llaman ángulos adyacentes. Adyacente, la palabra adyacente que aparece muchas veces en geometría, quiere decir que están juntos o pegados uno con otro. Eso significa adyacentes. Y estos que vemos aquí son no adyacentes, pero no por eso quiere decir que no sean suplementarios. La suma de 150 más 30 nos da 180, por eso son suplementarios, aunque no son adyacentes. Muy bien. Suplementarios simplemente es que suman 180, estén o no juntos. Ángulos complementarios pasa algo muy parecido. La suma nos tiene que dar 90. No importa si están juntos o si no están juntos. Si están juntos se llaman adyacentes. Si no lo están, se llaman no adyacentes, pero en ambos casos son ángulos complementarios. Muy bien, aunque aquí no pusimos la figura, pero los ángulos conjugados son aquellos que la suma nos da 360. Es algo muy parecido. Pueden estar adyacentes o no adyacentes los ángulos conjugados. Muy bien, esto es lo que habíamos explicado al principio. Ahora, las rectas, un par de rectas que están dibujadas en un mismo plano, ¿de acuerdo? Se dice que son rectas coplanares. Coplanares quiere decir que están en el mismo plano. Vamos a escribir esa palabra. Rectas coplanares. Coplanares. En el mismo plano. Ok, hay tres posibilidades. Cuando tú dibujas dos rectas en el mismo plano, solamente hay tres posibilidades. ¿Sí? Vamos a dibujarlas. Las voy a hacer al tanteo. Imagínate estas dos rectas. Se cruzan, ¿de acuerdo? Se cruzan. Pero además no forman ningún ángulo de 90 grados, ningún ángulo recto. Estas rectas que están en el mismo plano, que son coplanares, las de color rosa, se llaman transversales, rectas transversales. Las rectas transversales son aquellas rectas coplanares que no forman ángulos de 90 grados, que se cruzan en algún punto, pero además no forman ángulos de 90. Existe otro tipo de rectas que se cruzan también, que son coplanares, que están en el mismo plano, las vamos a poner en color verde. Las rectas coplanares que se cruzan pero forman ángulos de 90 grados se llaman perpendiculares. Esas son las rectas perpendiculares. Se cruzan pero forman ángulos de 90 grados. Y existen las rectas que no se cruzan nunca, que están en el mismo plano. Esas se llaman rectas paralelas. No se cruzan nunca y además mantienen la misma distancia entre ellas en todo momento. La distancia es constante. No se cruzan, se mantienen a la misma distancia. Hay un axioma que se llama axioma de Euclides, por eso se llama geometría euclidiana en honor al filósofo griego Euclides. Y este axioma de Euclides dice, por un punto externo a una recta solo se puede trazar una paralela, ¿de acuerdo? O sea que si nos dan una línea recta cualquiera, digamos esta línea recta, y un punto cualquiera que no pertenece a la recta, es un punto externo, digamos este punto verde, por ese punto verde solo puede pasar una recta que sea paralela a la recta verde. En este caso sería la recta naranja. Pasa por ese punto, es paralela a la recta verde. Axioma de Euclides. Las rectas perpendiculares son las rectas que se cruzan formando ángulos de 90 grados. Hay tres posibilidades. La cruz perfecta, la T de Tito, como el emperador griego Tito, el emperador romano, perdón, Tito, y la L de Laura. ¿De acuerdo? Si forman una L, una T o una cruz, forman ángulos de 90 grados. Una cruz perfecta, una T perfecta o una L perfecta. En el caso de la L solo se forma un ángulo de 90 grados. En el caso de la T se forman dos y en el caso de la cruz se forman 4. Muy bien. Son aquellas que forman ángulos... perdón, se me movió. Perdón.
Son aquellas que forman ángulos de 90 grados. Un segundo. Y dice, pueden formar una L, una T o una cruz. Axioma, por un punto externo a una... bueno, otro axioma euclidiano, o sea, de Euclides, dice, por un punto externo a una recta solo se puede trazar una perpendicular. Aquí nos dan la recta roja, el punto azul, y por ese punto azul solamente podría pasar una perpendicular a la recta roja, que sería esta recta verde. Muy bien, ahora vamos a ver el concepto de triángulos semejantes, ¿de acuerdo? El concepto de triángulos semejantes. Semejantes en geometría quiere decir parecidos, ¿de acuerdo? Parecidos, no quiere decir que sean idénticos, se parecen. Se parecen tanto como un papá y un hijo, un padre y un hijo, que muchas veces se parecen. Observas al bebé, al niño, se parece muchísimo al papá o a la mamá, al revés, ¿no? Si es una niña también se puede parecer a la mamá, o al revés. Bueno, lo importante es el parecido. O sea, es decir, que no son iguales, pero se parecen mucho. Son parecidos, pero no son iguales porque uno es más grande que el otro, como si fueran el papá y el hijo. Los lados son proporcionales, pero los ángulos son idénticos, ¿de acuerdo? Los lados son proporcionales. Más adelante vamos a ver qué significa este concepto de proporcionales. Los ángulos sí son idénticos. Mira, aquí hay un ángulo de 130, un ángulo de 130, un ángulo de 30, un ángulo de 30, un ángulo de 20 y un ángulo de 20. Y uno de estos triángulos es más grande y el otro triángulo es más pequeño. Son triángulos semejantes, pero no son idénticos. Cuando sí son idénticos se llaman triángulos congruentes, ¿de acuerdo? Hay una gran diferencia entre lo que sean semejantes a que sean congruentes. Congruentes quiere decir idénticos. Por ejemplo, este triángulo de aquí es idéntico a este triángulo de aquí, aunque estén en distinta posición. Tú puedes hacer que este triángulo de aquí gire y acomodarlo para que quede exactamente empalmado encima de este otro. Te vas a dar cuenta que son idénticos. Sin embargo, este triángulo azul, aunque tiene mismas características que este triángulo rojo, es un reflejo virtual. Es como tu reflejo en el espejo. No es lo mismo cómo tú te ves en el espejo que cómo te ve una persona de frente. ¿Sí me explico? Es decir, la persona que estás viendo en el espejo se parece, es como un reflejo tuyo. Pero si tú tomas una fotografía y tratas de empalmarla con la imagen del espejo, no encaja perfectamente bien, porque no son exactamente iguales. ¿De acuerdo? Muy bien. Dice, no, los triángulos congruentes sí son exactamente iguales. Los puedes girar y aún así son iguales. Son tan iguales como los hermanos gemelos. No importa si rotan de forma distinta. En cambio, los triángulos que no son congruentes, pero que se parecen mucho, como reflejos virtuales, no encajan aunque los gires. ¿De acuerdo? Aunque los gires, de todas maneras no van a encajar. Déjame ver si aquí se puede girar. Permítame. Ok, aquí está el triángulo azul. Vamos a sacar una copia. Y el triángulo rojo. Mira, este triángulo rojo yo lo puedo hacer girar para que se empalme con el otro triángulo rojo, asumiendo que son congruentes. Velo, son exactamente iguales. Sin embargo, este triángulo rojo, aunque tienen las mismas dimensiones las longitudes de los segmentos, son idénticas con el triángulo azul. Pero mira, aunque lo gire, aunque lo trate de acomodar, nunca va a poder encajar con este triángulo. Es imposible. Eso, cuando veamos química, en química vamos a ver que esto se llama concepto de isomería. Es una isomería. Son parecidos, pero no pueden encajar geométricamente. Es como un plano invertido, ¿sí me explico? Por más que lo intente, nunca va a encajar este con este. Si tú mides los segmentos, uno mide 3, otro mide 4 y el otro mide 6. Y en el otro también. O sea, es decir, miden lo mismo sus segmentos. Sus ángulos también. El problema es que los ángulos no llevan el mismo orden. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Me refiero a que posiblemente esté así. No es lo mismo 30, 20, 130 que 30, 130, 20. Inténtalo. Te vas a dar cuenta que ese orden sí importa. El orden de giro. Eso es lo que los hace diferentes a este azul y este triángulo rojo. Muy bien. Espero que se entienda eso. Es geometría. A veces es un poco difícil el razonamiento geométrico porque no hay forma de explicarlo como en el álgebra. O sea, en el álgebra, si yo te digo, 3 más 2 igual a 5, es porque siempre va a ser así, 3 más 2 igual a 5.
En la geometría es un poco más difícil el razonamiento. Muy bien. Aquí estamos viendo los criterios, el concepto de isomería. Por ejemplo, en química, observa estas dos moléculas. Se parecen mucho, ¿no? Pero no son iguales. Esto se llama isomería óptica. La isomería óptica. Estos son dos aminoácidos. Por ejemplo, tiene un carbono alfa, un grupo carboxilo, COOH, el que está en color rojo. Tiene un grupo amino, que es el que está en color morado, NH2. Y un hidrógeno, un hidrógeno que está aquí. Y entonces, por más que gires esta molécula tridimensionalmente, así como aquí que fue en 2 dimensiones el giro, por más que quiero yo acoplar este triángulo rojo con el azul, no puedo. En la molécula, aunque lo hagas tridimensionalmente, es imposible. Aquí en este triángulo, tridimensionalmente sí es posible. Porque si yo lo volteara, es decir, si yo lo pongo aquí en PowerPoint, pongo a girar horizontalmente. No me acuerdo dónde está el comando. Está aquí. Así, girar horizontalmente. Puede ser que logre que encaje. O sea, es decir, con un movimiento tridimensional. Ay, perdón. Ya puedo lograr que encaje, ya viste. Más o menos. Así el tanteo. Creo que sí. Ahí está, mira. Ahí está. Excelente. Ahí encajó perfectamente bien. Haciendo uso del. Digamos que. Sí, superando la segunda dimensión con la tercera dimensión. Haciendo uso de la tercera dimensión, logré que se acoplaran dos triángulos que no se acoplaban por nada del mundo. Pero a nivel de las moléculas, la isomería óptica es imposible que se acoplen por más que lo gires tridimensionalmente. Cuando veamos química, vamos a ver eso con una aplicación de modelado tridimensional para que veas que no pueden encajar de ninguna manera. Muy bien. Criterios de congruencia. Entonces, ¿cuáles son los criterios de congruencia? Hay varios postulados para la congruencia. Está el postulado LLL, el postulado ALA, y el postulado LAL, ¿Qué significa? LLL significa 3 lados iguales. Si dos triángulos, vamos a quitar tantito la isomería, ¿esto? Vamos a pasar hacia acá. Ok, fíjate bien. Si dos triángulos tienen sus segmentos correspondientes idénticos, en el orden idéntico, o sea, 6, 7, 5, 7, 5, 6, después de un 7 girando en sentido contrario hacia las manecillas del reloj, mira, después del 7 viene un 5, y después del 5 viene un 6, y después del 6 viene un 7, así en ese orden, aunque estén girados. Después del 6 aparece un 7, después del 7 aparece un 5, y después del 5 aparece un 6, se cumple el criterio LLL de congruencia. Son dos triángulos exactamente iguales. Sin importar cómo los acomodes, son exactamente iguales. Se llama criterio LL de congruencia. Ojo que aquí sí importa el orden, ¿eh? Aquí no puede ser lo mismo esto que esto. No es lo mismo 765 que 756. ¿Me explico? Ya no encajarían, ya serían incongruentes desde el punto de vista isomérico a nivel de geometría plana, como las moléculas estas que son isoméricamente incongruentes a nivel de geometría tridimensional o isomería óptica. Muy bien. Criterios de congruencia ALA, que significa ángulo, lado, ángulo. Igual aquí importa mucho el orden. 7, 65. ¿De acuerdo? 7, 65. Ángulo, perdón, no es cierto, me estoy equivocando. Es 65, 65, 80. Ángulo, lado, ángulo. O sea, es decir, el ángulo de 60, un lado de 5 y un ángulo de 80. Y el otro también tiene ángulo de 60, lado de 5, ángulo de 80. Eso se llama criterio ALA. Si dos triángulos tienen el criterio ALA, con uno solo de sus lados que cumpla esto, no importa lo demás. Por ejemplo, aquí no sabemos cuánto mide este lado, ni tampoco este de aquí, no lo sabemos. Pero te puedo jurar que son congruentes, o sea que son exactamente iguales porque cumplen el criterio ALA. Es decir, que tienen un ángulo de 60, un lado de 5 y un ángulo de 80, en ese orden. Siempre piensa en sentido contrario a las manecillas del reloj. Acostúmbrate a este razonamiento geométrico de giro
siempre en contra de las manecillas del reloj. 60, 5, 80. También se puede hacer al revés, o sea, podríamos decir 80, 5, 60, pero de preferencia no, porque en geometría sí importa el orden de giro, o sea, de preferencia en este orden, contra las manecillas del reloj. También se puede hacer al revés, pero no. Muy bien. Entonces, ¿cuánto me diría este de que tiene el signo de interrogación? Pues me diría 6. Podemos jurar que mide 6. Y este mide 7. ¿De acuerdo? Y el otro ángulo que falta no sabemos, pero me voy a adelantar un poquito porque hay un axioma, perdón, un teorema que nos dice que el teorema de la suma de los ángulos internos siempre da 180 grados. Si este mide 60 y el otro mide 80, voy a sumarlos. 80 más 60 nos da 140. Se lo restamos a 180 para ver cuánto falta y sería 40. Quiere decir que este ángulo de aquí vale 40, tanto en este triángulo como en este otro. Muy bien. Son congruentes, son exactamente iguales. Y el criterio LAL, fíjate, no los confundas. Este es ALA, A-L-A, ángulo, lado, ángulo. Y este se llama LAL, lado, ángulo, lado. Es decir, que también se cumple esta situación. Observa, tenemos un ángulo de 40 que está rodeado por dos lados, uno de 6 y uno de 7, pero en el orden correcto. O sea, 6, 40, 7. 6, 40, 7. Y aquí también, 6, 40, 7. No sabemos cuánto mide el lado que falta, ni tampoco este ángulo, ni tampoco este ángulo, pero tampoco nos interesa. Solo con que cumple el criterio LAL es más que suficiente para asumir y aceptar que son triángulos exactamente iguales, o sea, congruentes. Triángulos congruentes. Estos se llaman postulados, los postulados. Postulado LAL. Un postulado se tiene que aceptar sí o sí, sin demostración. Simplemente lo tienes que aceptar. ¿Por qué así? Porque así ocurre. Es como 2 más 3 igual a 5. Sí, se tiene que aceptar. Pero no es necesario hacer una demostración. Los teoremas se tienen que demostrar, pero no en este curso. En este curso no vamos a ver demostraciones de teoremas. En un curso de geometría a nivel universitario, sí. Si vas a tomar una carrera universitaria, tienes que saber hacer demostraciones de teoremas. Hay tres tipos de enunciados lógicos en geometría: axiomas, teoremas y postulados. Un axioma quiere decir una expresión que se tiene que aceptar sí o sí, sin ningún cuestionamiento, o sea, que lo aceptas porque sí. Un axioma. Cuando llueve, cae agua. Lo tienes que aceptar, sí, ¿no? Cuando llueve, cae de arriba para abajo. Algo que cae de arriba, siempre es de arriba hacia abajo. Lo aceptamos generalmente sin cuestionarlo, ¿no? O sea, es un axioma. Un postulado es una frase que la tienes que aceptar, pero no es tan lógica, ¿no? O sea, el sentido común no te lo dicta, o sea, no cualquiera sabe que el criterio de congruencia LAL es un postulado, ¿de acuerdo? Pero si tú lo estudias, entonces te tienes que aprender el postulado sin cuestionarlo simplemente. En cambio, un teorema lo tienes que demostrar, es muy difícil. Una demostración de teorema siempre es muy difícil. En este curso, por suerte, no vamos a ver demostraciones de teoremas, porque no es necesario. Los criterios de semejanza son más complicados, porque en este caso incluye el concepto de proporcionalidad. No hemos hablado del concepto de proporcionalidad, así que ese es un concepto mucho más avanzado que el de congruencia. Demostrar, bueno, asumir que dos triángulos son semejantes es más difícil que asumir que son congruentes. La congruencia es mucho más sencilla. La semejanza es mucho más compleja porque incluye el concepto de proporcionalidad. Eso lo vamos a ver después.